Oído al tambor. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos. Me encuentro en compañía del profesor Julio Urribarri, encuestólogo, profesor universitario, analista político y amigo en lo personal también, lo considero así. Bueno, nos encontramos ya a pocas horas de la realización del proceso interno dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un proceso convocado para escoger los candidatos a gobernadores, a alcaldes, a diputados locales y a concejales. Agradezco al profesor Julio Urribarri, con lo cual vamos a conversar en esta sección Oído al Tambor los escenarios políticos que se abren aquí para la realización de este evento. Sorprendió, profesor Julio Urribarri, el PSV con la convocatoria de un proceso. Uno se imaginaba que la oposición sería la que convocaría a un proceso interno, a unas internas. Ahí, como todos quieren ser presidentes, como todos quieren ser gobernadores, todos quieren ser alcaldes, era lógico pensar que irían a unas primarias. Pero no, ha sido el Partido Socialista Unido, partido de gobierno con problemas enormes, hiperinflación, pandemia, crisis de agua, por todas partes, y ellos se lanzaron a unas internas. Bueno, ayúdeme usted con el análisis político, sí, porque esto no lo entiendo yo. Claro, muchas gracias, Rafael, por permitirme de nuevo tu espacio para podernos expresar y poder interactuar con las personas que ven este programa. Realmente se nos presenta un escenario sumamente interesante, sumamente importante para este proceso venidero, y promete pues tener un sentido democrático bastante acentuado y con mucho contenido de lo que es la propia democracia. Lo digo porque esa iniciativa del PSV de hacer elecciones internas de manera democrática es una salida perfecta para un proceso donde hay demasiados candidatos, y la única manera, o la manera mágica, o no tanto mágica, sino acertada y de juicio y de madurez política, es la participación de las bases internas del partido, porque de una vez sale legitimado que los candidatos que fueron seleccionados por esa base del Partido Socialista Unido de Venezuela. No así la oposición venezolana, que también nos sorprende también, en el sentido de que ahorita lo que se está pensando es en el acuerdo a nivel internacional, y eso solo, a mi juicio, es un escenario que no puede ser único dentro de un juego político tan interesante como el que vive en el medio de esta crisis, como tú dijiste, y esta pandemia, como el que se vive. Entonces tiene que ser la conjunción o la conjugación de una serie de esfuerzos a nivel de, por ejemplo, la ayuda internacional que le presta ese concierto de países a la oposición venezolana, pero también debe jugarse un cuadro para preparar las bases y seleccionar también a los candidatos. Porque imagínese usted, después de esta iniciativa que se ha tomado de escoger libremente a estos candidatos, que venga la oposición venezolana a imponer, por ejemplo, un cogollo por lo prematuro o la premura que significa seleccionar esos candidatos. Porque para hacer unas elecciones primarias hay que estar preparado, y a mí me huele que debido a la diversidad de criterios y al poco entendimiento que internamente tiene la oposición venezolana, no están preparados para un proceso electoral interno, porque hay demasiadas divisiones que lo acompañan, y esto cercena un poco la posibilidad de emulando o copiando el modelo de escogencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, que la oposición venezolana lo pueda aplicar también. Te digo que uno celebra cuando hay elecciones internas,
cuando la gente es capaz de acariciar a esos candidatos, de utilizar una herramienta tan importante como es el voto tanto interno como cuando ya definitivamente se vaya a hacer la contienda electoral, y también le preocupa que en la otra parte, que es la oposición venezolana, no haya en estos momentos ni siquiera vislumbrado un candidato posible para competir con la maquinaria del gobierno. Eso es preocupante porque pareciera ser que hay una pista donde solamente va un rebaño de caballos que pertenecen a una sola cuadra, y entonces no hay la contraparticipación, que es lo ideal en un proceso democrático. Y por eso cuando decía, a lo mejor esto estimula, y a lo mejor no, seguramente va a ser así, que la participación de la gente abajo, cuando realmente pueda tocar sus candidatos y su gente, en este caso el partido de gobierno, eso puede romper un poco más el esquema del no sabe o no responde, porque es una gente motivada, una gente que no tiene incertidumbre, sino que tiene la seguridad de utilizar ese voto y esa arma que se la están legitimando para escoger sus respectivos representantes en la próxima contienda electoral. ¿Será por eso que en tu más reciente estudio de opinión vimos que el no responde, el no sabe, no responde, es muy alto? ¿La gente está esperando el candidato de la oposición? ¿O qué tipo de interpretación política debemos darle, Julio? Hay dos cosas. Una, esa que tú estás asomando, que el movimiento opositor, la gente inquieta que no está de acuerdo con el gobierno por la crisis, por la pandemia, por el desastre de la destrucción del aparato productivo, etcétera, etcétera. La severa crisis que está viviendo Venezuela con todo y cada uno de los bemoles que nosotros estamos viviendo. Entonces, a lo mejor esa gente deja que se escojan los candidatos al del PSUV para luego tener la posibilidad de ellos tomar participación también de acuerdo al método que empleen los actores políticos de la oposición venezolana. Pero esto es peligroso, tanto tiempo, dejar tanto tiempo en una contienda, en un solo momento, y que la carrera solamente sea de una sola posición. Este proceso interno del 27 de junio permitirá al Partido Socialista limar las asperezas internas que pudieran haber. ¿Cuál es tu opinión? Claro, mira, eso depende de la intensidad con que lleven el proceso, ¿no? Porque de verdad que en estos días, con las declaraciones por ejemplo, de Di Martino, que hizo un programa contigo, yo tuve la oportunidad de ver ese programa, con la intención que aún no ha sido concretada y manifiesta de Arias Cárdenas, que serían los que se contraponen al actual gobernador y al alcalde de Maracaibo. Se torna un escenario muy importante porque pareciera ser que hay una gente que no está contenta con el actual estilo de gobierno, y estos dos factores pudieran capitalizar a esas personas que acusan ese descontento por la poca participación que según ellos han tenido en este gobierno. Pero en todo caso, esto significa que se le pone un poco de picante a la contienda electoral. Claro, si no hubiese sido y lo hace sumamente más aburrido. interesante, lo hace muchísimo más interesante. Pareciera ser que es un diseño del gobierno para mover las bases y para despertar a la gente en un proceso y interesarlo en la campaña electoral. Interesarlo en la campaña electoral, y lo que se llama aceitar la maquinaria para disponerla ya en un proceso electoral concreto. Ahora, el proceso interno del PSUV tiene muchas aristas para el análisis. Una de ellas sería evaluar los nuevos liderazgos del Partido Socialista, esos nuevos liderazgos que están en gobierno.
se pudo hacer un estudio, por ejemplo, en el municipio de San Francisco, Julio. Sí, como no, yo tengo números, yo vengo trabajando en San Francisco, Sí. a raíz pues de un grupo de empresarios de la zona que quieren saber y conocer los distintos escenarios políticos y ellos contratan a la empresa varias veces y he hecho varios estudios. En estos momentos, en los días 11, 12 y 13 hicimos un estudio de opinión en San Francisco y es asombroso pues como Veo que tiene la ficha, la tenemos ya en pantalla. Adelante, exacto, la puedes leer. Mire, es asombroso cómo ha venido aumentando las posibilidades del alcalde allí, que a todas luces se convierte en un líder emergente de allí de San Francisco, y no porque lo diga un analista político o lo digan 3 o 4 personas que se interesan en estos procesos, sino que los números hablan. Sí. Los números hablan y nosotros los ¿Qué interpretamos. números hay? Vamos a ver. Bueno, mira, en la pregunta de los siguientes candidatos que a continuación se menciona, si las elecciones fueran mañana, por cuál de los siguientes candidatos que a continuación se menciona votaría usted? La primera votación la obtiene Dirwin Arrieta, que es el actual alcalde. Por eso hablo de un liderazgo emergente allí en San Francisco, con el 34.3%. En segundo está Julio Montoya, con el 16.4%. Luego le sigue Gustavo Fernández, con el 13.2%. Ángela Fernández con el 2.5% y el 2.2% para Ángel Sánchez. ¿Qué pasa aquí, a mi juicio, y lo que acusan los números que nosotros hemos hecho con mucha certeza y con método científico, porque es una investigación seria, donde se aplican instrumentos importantes para ocultar realmente lo que es la opinión del electorado? Hay ausencia de liderazgo de la oposición también, porque si tú mides el porcentaje o sumas lo que obtiene Gustavo Fernández y lo que obtiene Julio Montoya y Ángel Sánchez, no superan a Dirwin Arrieta y a Ángela Fernández. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo le he venido haciendo seguimiento y mediciones en San Francisco y hay ausencia de la oposición venezolana, porque los candidatos que han competido con el PSUV llegan, hacen la campaña electoral y más nunca aparece por San Francisco. Entonces hay una razón real, claro, y eso es lo que acusan los números. Resuelta la candidatura de Dirwin Arrieta este 27 de junio, la oposición estaría obligada a sacar su candidato, a definir de una vez si va a participar o no va a participar, o seguirán en este limbo político. Digamos que el proceso del 27 empuja a la oposición a definirse. Claro, por supuesto que sí. Ante estos números, mira, les puede estallar la granada muy cerca de la cara por razones de tiempo. Para poder remontar una ventaja como la que en estos momentos tiene aquí, en el caso de San Francisco, Dirwin Arrieta como alcalde de San Francisco, eso lleva tiempo. Eso lleva una estrategia primero unitaria. ¿Cómo vas a escoger? Y tiene tiempo. Has dicho que la oposición no tiene tiempo. No va a tener tiempo ya. O sea, tendrá que escoger allí de manera casi improvisada. Bueno, a lo mejor hasta una encuesta, ¿no? O una encuesta. La vía de la encuesta es una vía que se utiliza mucho para escoger su candidato. Según tu encuesta, el candidato de la oposición en San Francisco sería Fernández. No, sería Montoya. Montoya. Sí, Montoya tiene el 16.4%. Si ellos se ciñen a los resultados de una encuesta, que sería una manera de poder escoger, pero no supera más nunca a la base, sí, del Partido Socialista Unido, que va a escoger por una elección directa a sus candidatos. Bien, está muy interesante, chicos, y me quedan algunas otras cositas que resolver. Por ejemplo, no se ha mirado las candidaturas a los cuerpos deliberantes y a las concejalías. Allí también vienen nuevos líderes. Claro, es que mira, el escenario que político, por cierto, en San Francisco el colega periodista Gustavo es candidato a concejal. Moisés, nuestro colega Moisés,
es candidato a concejal. Te decía que si se ha visto hacia el fondo. Sí, yo me imagino, por eso te digo que el tiempo apremia. Ahora, si quieren escoger unos candidatos, y yo me refiero a la oposición, porque ya el gobierno tiene su paquete resuelto prácticamente, Sí, ¿no? prácticamente. Sí, porque todos han dicho que disciplinadamente aceptan los resultados de la consulta interna. Ajá. Pero hasta los Ok. momentos la oposición no ha dicho absolutamente nada, entonces Sí. es sumamente peligroso. Tendremos luego el 8 de agosto unas primarias abiertas. Es un reto importante. ¿Será que el Partido Socialista quiere reconciliarse con el pueblo, que abre un proceso abierto a la participación, no solamente de militantes, sino también de ciudadanos comunes y corrientes? Por lo menos así lo estoy interpretando. No sé si mi interpretación es correcta o errónea. Claro, mira, en todos los procesos electorales que se han vivido y que han tenido registro en los procesos electorales, se estila mucho, por eso te decía que puede ser un diseño del gobierno, estas internas, para estremecer, y cabe tu palabra, la reconciliación con la gente. Porque cuando se ve que no es fácil reconciliar y que la gente participe en este maremán de cosas que afectan en lo personal, en lo afectivo, en lo que tú quieras, pero sin embargo es una intención hacerlo, porque cuando la gente, y es algo que es bueno de copiar, un proceso electoral interno, cuando la gente tiene la oportunidad, como lo decía anteriormente, de elegir el candidato que ellos quieren, de expresarse, porque el voto es una herramienta para una expresión libre de mi fuero interno, de lo que yo estoy pensando, y escojo como un líder para que me represente determinado candidato. Eso la gente lo toma muy en cuenta, lo valora mucho y lo invita a la participación más efectiva en ese proceso. Esa gente que vota por ese proceso interno también con toda seguridad vota y multiplica, que es lo importante. No así cuando tú te reúnes en cenáculo o con un tiempo determinado a escoger candidatos a alcaldes, a diputados, a concejales, porque eso es realmente nocivo para cualquier proceso electoral y para la legitimación de todos esos actores políticos que van a participar en la contienda. Te decía que el Partido Socialista amanece el día lunes 28 con sus precandidatos, un 8 de agosto con su fecha interna, y creo que en 30 días después, por allá, septiembre, primeros días, ya entramos a la fecha de la inscripción. Chico, y la oposición, nada, siquiera que anuncia un sector de la oposición en Washington, D.C., ¿verdad? Exacto. Todavía deshojando la margarita, otra oposición tras bastidores diciendo cosas, lanzando parábolas. En fin, chicos, yo veo, estamos en el mes de junio y yo veo a la oposición desbaratada. No, totalmente. Para totalmente. las elecciones del 21 de noviembre. No ha habido pegamento, que ellos no han encontrado todavía. Ni una pega loca. Ni una pega loca para poder armar ese rompecabezas que tienen y que puede dar al traste con las aspiraciones de toda esta gente. Sí. Porque si en Washington deciden, yo acabo de decir que a lo mejor que lo más seguro es que no legitimen esas elecciones. Pero si hay una contraorden de Washington que aprueban las elecciones, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a agarrar sorprendido? Sí. Porque hasta en esa opinión están divididos. ¿Participo o no participo? Hay sectores que quieren participar porque Sí. realmente es una buena salida a la participación. Ahora, es una utopía pensar que la oposición no le queda, no tiene otro destino sino retomar la ruta electoral. ¿Será una utopía eso? Es que yo no, pero Dios mío, ¿de qué manera? Es que yo no veo, no sé cuál sería otra salida, porque hay mucha gente que Dios fácilmente, mío. sobre todo los llamados guerreros estos del teclado, Sí. yo me pongo y yo me asombro de ver la capacidad imaginativa para construir escenarios de todo tipo, Sí. desde los marines que vienen a invadir. Sí. Ya no hasta- se habla de los marines. Mira, antes de hablar de los marines, Rosales está en la calle. Definitivamente, yo pienso que... Pero mudo, silente, no dice si va o no va. Claro, y eso también crea una expectativa, porque yo me imagino que Rosales debe estar jugando
a que todos lo apoyen, ¿no? Ahora, Un consenso. será a un consenso. Yo pienso que las encuestas registran con buena posibilidad la aspiración de Rosales dentro de un proceso electoral. Ahora, los que manejan el cogollo, los que deciden y opinan en las reuniones, ¿apoyarán a Rosales? Ahí donde está esa incógnita y la dejo para futuras oportunidades. Bueno, muchas gracias, Julio, un placer. Gracias por este segmento Oído al Tambor. Estábamos en un café y Julio, siéntese aquí, vamos a conversar esto rápidamente y aquí estamos. Estuvimos en la Cámara de Lucía del Valle Urdaneta. Yo soy Rafael Simón Galicia, donde está la noticia, está Galicia. Feliz y santo día para todos. Agradezco la gentileza y la atención de la panificadora Táchira 72 por este café y por cedernos estos bellos espacios para la grabación de este segmento. Oído al tambor.